la práctica de copigmentos. Y esta es la que vamos a revisar aquí en la sesión. Para esto le voy a pedir al equipo 1, por favor, si me pueden ayudar a leer el primer objetivo general. Preparar copigmentos entre antocianinas y metabolitos secundarios. Muchas gracias. Entonces, aquí uno de los objetivos de la práctica era que ustedes vieran cómo se puede sintetizar o cómo puede interactuar dos moléculas entre sí en el laboratorio. Aquí el copigmento era con un metabolito secundario que previamente se hubiera obtenido, que era la cafeína. Entonces vamos a revisar más o menos qué son copigmentos, qué son las antocianinas y cómo es que podemos nosotros obtener un copigmento a partir de estos. Si me puede ayudar alguien del equipo 3, por favor, con el primer objetivo particular. Sí, maestra. Sí, no, sí. Sí. Evaluar la capacidad de formación de copigmentos entre antocianinas y metabolitos secundarios como la cafeína. Muy bien, gracias. Entonces aquí el caso particular del copigmento que íbamos a formar era con cafeína, pero también podríamos haber utilizado otro metabolito secundario que también se iba a aislar en una de las prácticas que se realizaron. En unos minutos también les haré esa pregunta. El otro objetivo particular, si nos puede ayudar alguien del equipo 5, por favor. Sería analizar el efecto de la formación de copigmentos en la estabilidad del color de antocianinas presentes en Icus sabaticafa. Muy bien, entonces aquí vamos a ver cómo la formación de un copigmento iba a influir en su color y en la estabilidad de dicho color a diferentes valores de pH. Ese es el factor que nosotros íbamos a analizar, cómo se modificaba la estabilidad de las antocianinas como copigmentos por presencia de la cafeína y de algún metal en presencia de pH ácido o de pH alcalino. Y la última, ¿nos puede ayudar el equipo 7, por favor? Sí. Observar el resultado de la presencia de iones itálicos en la formación de copigmentos de antocianinas y su relación con el color generado. Muchas gracias. Y aquí una parte que vamos a revisar es que muchas veces los metales también participan en la formación de copigmentos, por lo cual es importante también observar si su presencia o su ausencia va a afectar en algo a la estabilidad del copigmento o a las características coloridas que presente ese copigmento, ¿no? Entonces vamos a empezar con una pequeña introducción en cuanto a Hibiscus abdarifa. Hibiscus abdarifa es lo que nosotros conocemos como la jamaica. Y las etapas del crecimiento de esta planta van desde que tenemos una semilla y comienza a germinar, luego ya se planta, entonces aquí está creciendo más o menos lo que ya son los cotiledones, aquí se está abriendo la semilla y ya genera, esas ya son sus hojas verdaderas. Por acá ya es una etapa más adelante, creció un poco más la plantita y así, ¿no? Ya al final genera flores. Estas flores son las que después se secan y del cáliz, que es lo que queda, que es esta parte, es lo que nosotros consumimos como jamaica, es la parte que solemos utilizar cuando se hace algún alimento o alguna bebida. Y bueno, antes de hacer la colecta, se deja que madure un poco más. En esa maduración se secan las hojas y termina así. Entonces, ya que están las hojas secas, ya se puede recolectar toda la flor y ya se secan, se separan, perdón. Y aquí sería la cápsula, que es algo que está en la parte central del cáliz. Esta planta es una planta anual. Eso quiere decir que termina su ciclo de vida y ya la plantita no, deja de crecer, o sea, ya se marchita y se muere. Ya el siguiente año hay que plantarla nuevamente para volver a generar nuevamente otros cálices, etc. Ahora,
nosotros a lo mejor estamos más familiarizados con conocer el cáliz, que es esta parte, pero en sí la flor de la Hibiscus sabdarifa es esta. Y hay diferentes especies, hay diferentes genotipos. Aquí les presento 3 de ellos. Hay estudios en los que se relaciona cada uno de estos genotipos con la cantidad de colorante, con la cantidad de metabolitos secundarios que van a presentar los cálices. Entonces, pues lo que se ha encontrado es que mientras más colorida es la florecita, mientras más rosita es, mayor cantidad también de antocianinas y de otros colorantes, de otros pigmentos, van a encontrarse presentes en el cáliz. Y estos 3 son de México. Este es de Guerrero, este es de Michoacán y este no, me parece que también es de Michoacán. Ahora, las partes de lo que es la flor de Jamaica, así como nosotros la conocemos, son la parte externa, que es el cáliz. Esa es la que solemos utilizar nosotros de manera habitual de manera tradicional también en nuestra culinaria. En el interior se encuentra la cápsula y dentro de esta cápsula se encuentran las semillas. De ahí que se tenga que separar y sacar las semillas para que se vuelva a plantar y vuelva a obtenerse más producto. Y ya la parte más externa es el cálice, perdón. Este cálice, a veces cuando ustedes ven la flor de Jamaica así como la venden, el cáliz viene también con el cálice. También puede tener algún cierto contenido de metabolitos secundarios, entonces ese no influye tanto en la cantidad de metabolitos secundarios, pero muchas veces no se quita, ¿no? Ahí se queda. La flor de Jamaica a través del tiempo se ha utilizado de muchas formas. Una de ellas, la más tradicional, es en los alimentos. Entonces, a lo mejor, ustedes no sé si se les haga tan conocido, pero la flor de Jamaica se puede utilizar para preparar alimentos salados, como sería, por ejemplo, que es tinga de Jamaica, y también hay gorditas de Jamaica, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene un alto contenido en proteína, entonces realmente es un alimento muy rico en propiedades alimenticias que son benéficas, ¿no? Ya el uso que más tradicionalmente nosotros conocemos es en las bebidas, que pueden ser bebidas calientes o bebidas frías, y dentro de las bebidas calientes puede ser así solo o puede ser también en estas infusiones, no sé si las han visto, de varias cosas que luego le ponen, que tiene infusión de mango con vainilla, con varias, y lo que le ponen para darle color es los cálices de la flor de Jamaica. Ahora, otro uso que también se le ha dado a través del tiempo es como saborizante, de ahí que existan también otros productos que contengan ese sabor, como serían helados, yogures, gelatinas, panes, etcétera. En la cosmética también se puede utilizar en la elaboración de jabones o en la elaboración de estos exfoliantes. Y un uso ya que no está tan difundido, que más bien se realiza en la India, es a partir de los tallos. Una vez que se seca la planta, se puede utilizar para hacer fibras y esas fibras ya se utilizan en la industria textil. Entonces tal vez sea el uso menos conocido, pero también para eso sirve el Hibiscus sabdarifa. Ahora pues ya entrando a lo que les dejamos investigar, le voy a pedir al equipo 9, por favor, si me puede mencionar algunos otros componentes que hayan encontrado que están presentes en la flor de Jamaica. ¿Componentes en general, profesora, o pigmentos? Componentes en general, por favor, chica. Pues contiene alcaloides,
ácido ascórbico, anisaldehído, antocianinas, beta-carotenos, beta-cistosterol, ácido cítrico, ácido málico, galactosa, mucopolisacáridos, pectina, ácido protecatecuico, polisacáridos, quercitina, ácido esteárico y ceras. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que haya encontrado algunos otros componentes? El equipo 10 encontró que también contiene ácidos orgánicos, como lo mencionó mi compañera, del ácido málico, ácido cítrico, tartárico, y la lactona del ácido alohidroxicítrico, conocido como ácido ibícico. También antocianinas como la ibicina, delfinina, la 3-O sambubiosil cianidina y la 3-O beta de glucopiranosil cianidina. También flavonoides como quercetina, miricetina, ibicitrina y 3-O glucosilgosipetina. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? No, profesora. Bueno. De hecho, coinciden los datos que proporcionaron otras compañeras con los que tiene el equipo 6. Muchas gracias. A ver, vamos a continuar. Entonces, los componentes que se encuentran presentes en la flor de Jamaica van a depender de varios factores, por ejemplo, de la variedad de flor de Jamaica. También depende de cuál es la genética de esa plantita, de los metabolitos secundarios y también las cantidades en las que los va a generar, tanto como de las condiciones de cultivo, del ambiente en el que se cultiva, de los micronutrientes presentes en el suelo. Todo esto va a influir en los contenidos que se encuentren en el cáliz y en la flora en general de Jamaica. Aquí a lo mejor también pudieron haber encontrado otros componentes, no de metabolismo secundario, sino de metabolismo primario, que es lo que lo hace un alimento, digamos, muy rico en diferentes características que se necesitan para un producto que se va a consumir. Por ejemplo, es rico sobre todo en carbohidratos, en fibra, pero también tiene una cantidad más o menos aceptable de proteínas, tratándose de una planta, y de hierro. También, como mencionaban, tiene betacaroteno, que es uno de los pigmentos que están presentes ya en el cáliz, pero no es el más abundante. Ya de los otros metabolitos secundarios que podemos encontrar están todos estos, que podemos dividirlos en ácidos orgánicos, en ácidos fenólicos y flavonoides. Como bien nos indicaban, hay varios que son comunes con otras plantas, con otros materiales vegetales, como es, por ejemplo, la quercetina, como es, por ejemplo, otros derivados de quercetina. Por ejemplo, aquí está la quercetina 3-ambiócido, también por ahí debe estar la quercetina 3-ambubiócido. Acá está el ácido clorogénico, o sea, estos son ácidos fenólicos, flavonoides. Por acá también está el canferol y hay varios, ¿no? Pero hay otros que son más bien característicos, por ejemplo, el ácido de hibiscus o el ácido ibícico. Ese es uno de los que son característicos de la flor de Jamaica y es uno de los compuestos a los cuales se le atribuyen varias propiedades farmacológicas. Otros que podemos encontrar, que son de los más importantes así en cuanto a propiedades farmacológicas, son los derivados de quercetina y los derivados de ácido cafeoilquínico. Por acá les pongo sus estructuras. Aquí está la estructura del ácido ibícico y la estructura del ácido hidroxicítrico. Este es el que genera la lactona, que forma también al ácido ibícico. Este ácido hidroxicítrico se ha encontrado como varios diasterómeros en la planta, en los cálices, pero el que es más común es el 2S3R.
Dentro de otros ácidos que encontramos se encuentran ácidos fenólicos, como es el ácido 3-cafeoilquínico y el ácido protocatecuico, como nos mencionaba su compañera. Aquí hay flavonoides, como la quercetina 3-rutenócido, aquí está con la ramnosa y la glucosa, que ese es el rutinócido. Y también vamos a encontrar varios compuestos que son de carácter volátil y que son los que le van a generar ese aroma característico. Se encuentran en mezclas muy complejas, hay muchísimos componentes, pero los más comunes son aldehídos, son cetonas, y acá hay dos que son furanos, que es el 2-etilfurano y el 5-metilfurfural. De estos y de todos los demás que les mencionaba, como el nonanal, hexanal, por ejemplo, es que se le da ese aroma al cáliz. Bueno, ¿alguna duda que tengan hasta aquí, chicos? No, maestra. Por el momento no, profesora. Gracias. Bueno, algunos otros usos de la jamaica, ustedes a lo mejor los han oído, no se los dejamos investigar, pero a lo mejor los han oído en sus casas. Es un compuesto, es un producto vegetal que se utiliza de manera habitual, tradicionalmente en todo México y en otros países, sobre todo asiáticos. Entonces, no sé si alguien haya oído de algún uso farmacológico que tenga la jamaica y que nos quiera aquí compartir. Pues creo que el que más he escuchado es que la mandan a personas con hipertensión porque funciona como un diurético. Exacto, esa es una. Entonces, también a personas cuando hay muchas veces que se inflaman, que retienen muchos líquidos, y les dicen, tómate un agua de Jamaica y con eso se te quita. Y sí, sí es cierto, son diuréticos. ¿Alguien más que haya oído algún otro uso que se le dé a la flor de Jamaica? Tiene alto contenido de antioxidantes. ¿Me puede repetir un poquito más fuerte o más cerca del micrófono, por favor? Es que lo escuché muy lejos. Sí, claro, que también es rica en antioxidantes y evita la hipertensión. Pues también eso de que es rica en antioxidantes, pues ayuda de cierta forma a mantenerlos más jóvenes. Cierto, también esa capacidad antioxidante es muy mencionada porque todos los antioxidantes lo que hacen es evitar los daños ocasionados por las especies reactivas de oxígeno. Entonces, eso evita el daño a membranas celulares y con eso sí, una de las cosas que se pretende es evitar el envejecimiento celular. Muy bien. ¿Alguna otra que quieran compartir, que hayan escuchado? Creo que también ayuda a reducir el colesterol y creo que también los triglicéridos, ¿no, maestra? Sí, también se ha encontrado que presenta capacidad, ¿cómo se dice? Hipocolesterolemiante, que disminuye el nivel de colesterol. También tiene razón, también disminuye el nivel de triglicéridos en sangre. Entonces es un material vegetal que tiene muchísimos usos, ¿no? Desde la medicina tradicional. Ahora, pues muchas veces se duda de la medicina tradicional y por ello se empiezan a hacer estudios ya más, digamos, más diseñados en un laboratorio en donde ya las variables se tienen menos condicionadas a una respuesta, etcétera. Entonces, dentro de todos los estudios que se han hecho, se han evaluado varias de estas capacidades y se han encontrado que sí es cierto. Entonces, uno de los usos, de hecho, yo no sabía, pero estaba viendo que es investigado ahí por alguien en el IPN, no sé quién exactamente, pero se ha encontrado que tiene actividad antibacteriana. Entonces, aquí no sé si la foto sea muy clara, espero que sí. Entonces, aquí, por ejemplo, se ven halos de inhibición para Salmonella, para Escherichia coli, Listeria, Staphylococcus aureus. Entonces, todos estos bacterias pueden llegar a ser inhibidas por la infusión de
de Hibiscus sabdarifa de Jamaica. Lo que hicieron aquí fue poner una placa de almidón de maíz y en esa placa de almidón de maíz hicieron su cultivo, pero también le pusieron a la placa una infusión de Hibiscus sabdarifa, una infusión acuosa con una cantidad controlada. Y se observó que sí, que en efecto en todos los casos hay inhibición bacteriana. Otro es el que nos mencionaba su compañero, que presenta actividad antioxidante. Entonces aquí lo que están graficando es que evaluaron esa capacidad con un extracto que este es PA, el que está en más oscurito, que es un extracto ya purificado de antocianinas y ya liofilizado. Y este otro es un extracto, pero es un extracto crudo, sin purificar. Y en ambos casos se observa que sí presentan una inhibición de la capacidad oxidante de esta molécula, que es el de PPH. Ese es un ensayo muy común que se realiza para evaluar esta actividad. Entonces se ve que en efecto, incluso cuando se toma el extracto crudo, sí tiene una buena capacidad antioxidante. También es nefroprotector, es diurético, que es una de las que nos mencionaban, y otra característica que también nos mencionaban es que es hipocolesterolemiante y también es antihipertensivo, disminuye la presión arterial. Esa disminución de la presión arterial se ha asociado a su carácter diurético, pero también está asociada a otros factores como la inhibición de la ECA, la creación de vasos que son más nuevos y que son más flexibles y que permiten entonces el tránsito más efectivo de la sangre en el organismo. Y otra que a lo mejor no sé si hayan visto es que se puede utilizar como antidiabético. Hay personas con diabetes que se toman esa infusión de Jamaica y también en un ensayo clínico que ya es más, digamos, serio, se ha observado que sí, que en realidad sí presenta esta actividad antidiabética. Se tienen datos de que cuando se toma una infusión de estas, más o menos por 6 semanas y así como 2 o 3 veces al día, sí disminuye la glucosa en sangre y aumenta también los niveles de insulina en sangre. Entonces han hecho análisis y ensayos histológicos y lo que han observado es que llega a aumentar la cantidad de islotes de Langerhans en ratas que son diabéticas. Y otra cosa que han encontrado también es que cuando alguien tiene diabetes a veces se da una disfunción cognitiva inducida por hiperglicemia. Cuando a este ensayo lo hicieron en ratas, cuando a esas personas se les da, cuando a esas ratitas se les inyecta una infusión acuosa de Hibiscus sabdarifa, se observa que hay una menor disfunción cognitiva. Entonces también puede ayudar en procesos cognitivos. Bueno, es antihipertensivo, por ahí ya habíamos dicho que es por su efecto diurético, pero también porque puede inhibir la ECA. Y aquí su actividad como antihipertensiva puede compararse incluso con algunos fármacos, por ejemplo, con el captopril. Se ha observado que tienen una función equiparable. También recientemente se ha iniciado el estudio como anticancerígenos y ahí se dice que puede ser un quimiopreventivo o también un agente antimutagénico, pero todavía de este punto sí no hay tanta evidencia. Es un inmunomodulante, o sea que va a favorecer efectos inmunoprotectivos y una de las cosas que presenta como mayor ventaja el uso de estas infusiones es que se han observado altos índices de seguridad y de tolerancia. Entonces se dice que, por ejemplo, puede llegar a ser tóxico teniendo una dosis letal 50 de entre 2.000 y 5.000 miligramos por kilogramo por día. O sea, realmente es muchísimo lo que tendrían que tomar para observar un efecto tóxico. Por eso, pues es un material vegetal que se ha tendido a usar y a estudiar en los últimos años. Y bueno, ¿de aquí alguna duda, comentario, chicos? No, maestra. Profesora.
Bueno. Entonces, la siguiente pregunta de su cuestionario que era, ¿qué diferencia hay entre una antocianina y una antocianidina? Si nos ayuda alguien del equipo 11, por favor. Sí, profa. Nosotros encontramos que las antocianinas son glucósidos de las antocianidinas. O sea que el glicósido recibe el nombre de la antocianina. Y el aglicón, o sea, la porción glucídica de la molécula es denominada antocianidina. Entonces, nosotros, pues, denominamos que la diferencia entre estas moléculas es que, aunque pueden poseer otros sustituyentes, en particular, la antocianidina presenta un hidroxilo como sustituyente en la posición C3, mientras que la antocianina generalmente tiene en dicha posición la unión glicosídica con un azúcar. Muy bien, correcto. Entonces, aquí las antocianinas, como nos indica su compañera, son los glucósidos. Entonces, aquí, por ejemplo, en posición 3, también pueden ser en posición 5, aquí está en posición 3, tenemos una cianidina 3-glucósido, donde se forma aquí un cetal, un acetal en este caso, porque este es aldehído. Y las antocianidinas son las agliconas, en donde este oxígeno se encuentra como un grupo hidroxilo libre. El ejemplo que aquí tenemos, es la cianidina. Y presentan diferentes características, varían sus colores a diferentes pHs. Por ejemplo, acá las antocianinas, cuando están glucosiladas, suelen ser rojas a pH ácido y suelen ser azules a pH alcalino. Y acá las antocianidinas, una vez que están no glicosiladas, que están como su forma de aglicona, ya presentan otras variaciones de color. Se dice que en pHs alcalinos pueden llegar a ser incoloras, pero vaya, esto depende mucho de cómo es la estructura de la antocianidina. No es un hecho para todas. Ahora, la siguiente pregunta es que investigaran las estructuras de los principales pigmentos encontrados en la flor de Jamaica. Si nos ayuda alguien del equipo 4, por favor. Sí, profesora, se encontró la estructura de malvidina. Y bueno, presenta grupos hidroxilos y grupos metilo. No sé cómo explicarle la estructura. No, nada más díganme el nombre y ya. Ah, ok. Entonces es malvidina. Bien. ¿Alguien que haya encontrado otros pigmentos que se encuentren en la flor de Jamaica? Sí, el equipo 8 encontró que estaban presentes la cianidina 3-glucósido y la delfinidina 3-glucósido. Muy bien. ¿Alguien más? El equipo 2 también encontró que la ibicina y la gocipitina. Muy bien. Nada más que la ibicina, pues no sé si está también conjugada, sí puede llegar a ser pigmento. Gracias. ¿Alguien más, chicos? No sé si ya dijeron delfinidina. Ya. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Entonces, los pigmentos que se encuentran principalmente van a ser cianidina 3-glicósido, cianidina 3-ambubiósido. Aquí la diferencia es que acá hay otro azúcar, es una gilosa. La delfinidina 3-ambubiósido, acá también con una gilosa. Y la delfinidina 3-glucósido, que también se conoce como crisantenina. Aquí está la ibicina, que es la que mencionaban sus compañeros. Entonces, esta es la delfinidina. Es un tipo de delfinidina. La diferencia que hay entre estas cianidinas y delfinidinas es estos grupos hidroxilo. Aquí en este caso hay un hidrógeno que se sustituye en las delfinidinas por un grupo hidroxilo. Esa sustitución por grupos hidroxilo tiene como consecuencia un efecto batocrómico y se ven como más rojos esos colorantes.
Ahora, aquí también pueden notar que la mayor parte de las antocianinas y de las antocianidinas presentan glucosas como carbohidratos que están aquí unidos, aunque pueden también presentar algunos otros tipos de azúcares. Estas antocianinas y antocianidinas, nosotros las obtenemos en las plantas a partir de la misma ruta sintética que se obtiene en otros derivados de flavonoides. Aquí, al ser las antocianidinas también una subclase de flavonoides, se van a obtener mediante la misma ruta sintética que genera los otros. Es decir, primero ocurre una condensación entre el paracumaroil coenzima A y el malonil coenzima A que genera a una chalcona. Esta condensación puede ocurrir en ausencia de la enzima, pero la chalcona isomerasa facilita la isomerización y permite la formación de este doble enlace con la estereoquímica correcta. No sé si sepan qué es una chalcona o por qué a esto se le llama chalcona. No. Las chalconas son cetonas aromáticas que tienen una insaturación en la posición alfa beta. Entonces son cetonas aromáticas alfa beta insaturadas. Y son compuestos que aparte de que se obtienen de muchas plantas, presentan capacidades antibacterianas importantes. Entonces también hay mucho estudio con respecto a lo que son las chalconas. Ahora, esa chalcona luego se convierte en una naringenina, que es una flavonona, mediante también la misma enzima, que es la chalcona isomerasa, y esto luego se puede convertir a través de la función de un flavonoide 3-hidroxilasa o de un flavonoide 3,5-hidroxilasa en otras flavononas, como son el eriodictol o el pentahidroxiflavonona. Ya después la ruta biosintética lo que va a generar son dihidrocanferol, por ejemplo, o dihidroquercitina o dihidromiricetina a partir de la acción de la misma enzima. Estos ya son dihidroflavonoles que si partimos aquí del dihidrocanferol podemos llegar a sintetizar lo que son las antocianidinas. Ese dihidrocanferol reacciona con una dihidroflavonol reductasa, que es esta, para generar una leucoantocianidina. Ese leuco lo que significa es que es un compuesto que no presenta color. Entonces aquí es la leucopelargonidina, la leucocianidina o la leucodelfinidina. Cada una de estas, la diferencia que va a presentar es la cantidad y la posición en la que se encuentran los grupos hidroxilo en esta parte del anillo. Esa leucoantocianidina es la que luego se va a convertir en la antocianidina y para ello ocurre una transformación que es catalizada por la antocianidina sintasa. Ya esa antocianidina luego se glicosila con una transferasa de glucosa, por ejemplo, o con una transferasa del carbohidrato, que es el que se esté adicionando en esta posición, generando la antocianidina 3-glicósido. Este es un ejemplo, pero puede variar aquí el carbohidrato que se está formando como acetal. Y bueno, estas antocianidinas suelen ser compuestos que son poco estables, entonces son muy sensibles y hay enzimas que los van a convertir en flavanoles. Esa enzima es una antocianidina reductasa, y estos flavanoles todavía se pueden convertir en otra cosa, que junto con las leucoantocianidinas pueden formar proantocianidinas, que son ya aductos de lo que sería la antocianidina original y que son compuestos que presentan características muy deseables en los productos. Por ejemplo, que son más resistentes al pH, a la temperatura, presentan una mayor estabilidad, presentan colores más vivos, hay un desplazamiento hipercrómico en su absorción, también hay desplazamientos batocrómicos y, bueno,
Un ejemplo en donde podemos encontrar muchas proantocianidinas es en el vino, por ejemplo, que se dice que mientras más va envejeciendo, va adquiriendo una coloración diferente y esa coloración muchas veces es debida a la formación de estas proantocianidinas. Ahora, bueno, ¿alguna duda, chicos? No, profesor. Entonces vamos a la siguiente pregunta, que era indicar la estructura de alguna antocianina y la fuente en que se encuentra. Si me ayuda alguien del equipo 6, por favor. Sí, el equipo 6 encontró en este caso a la delfinidina, que se encuentra en este caso en la mayoría de las llamadas bayas, como arándanos, frambuesas, algunas moras, rábanos y uvas. Muy bien. ¿Alguien que haya encontrado alguna antocianina? El equipo 10 encontró la malvidina, que igualmente se encuentra en bayas y en uvas. Muy bien. ¿Alguna otra que hayan encontrado, chicos? El equipo 8 encontró la campensinidina que se encuentra en el jazmín azul. Muy bien. La jazmín azul, que también se conoce como plumbago. ¿Alguien? ¿Mande? ¿Mande? Plumbago campensis. Exacto. ¿Alguien más, chicos? Al parecer no, profesora. Por ahí sí alguien estaba hablando. Si me puede hablar un poquito más alto, por favor, o más cerca de su micrófono. En el equipo 5 encontramos la delfinida, que se encuentra en bayas y granadas. Muy bien, gracias, chicos. Bien, de las antocianinas se han encontrado muchísimas, aunque en realidad son derivados de 6, que son las que están más identificadas y que son las más abundantes. Lo que van cambiando es cómo son los glicósidos que están unidos al núcleo, ¿no? Entonces, dentro de todas las que podemos encontrar, se dice que hay 1000 o más de 1000 antocianinas, pero que son 27 las que se observan más en la naturaleza y que de esas 27, el 90% corresponde a 6, que son la pelargonidina, la cianidina, la peonidina, delfinidina, la malvidina que me mencionaban y me falta una que es la petunidina. Entonces, estas son las más comunes. Aquí nada más les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la delfinidina 3-glucósido se encuentra en las violetas, que es este. La pelargonidina 3-glucósido se encuentra en las fresas, entre otros muchos otros colorantes y otras muchas antocianinas. Y uno de los que se encuentran en mayor cantidad en los vinos es la malvidina 3-glucósido. Ahora, acá hay más ejemplos, hay muchísimos ejemplos de fuentes en donde podemos encontrar antocianinas, entonces todos los que me digan son pocos considerando la cantidad que podemos hallar. Entonces aquí hay varios, son fresa, frambuesa, etcétera, y podemos ver que no se encuentran de manera, digamos, pura, sino que existen varias antocianinas que están formando allí el color en distintos compuestos. Por ejemplo, aquí en la fresa hay pelargonidina y hay cianidina. En la frambuesa son puras cianidinas, pero cambia el tipo de carbohidrato que está unido en la posición 3 y así sucesivamente, así como también cambia el contenido de antocianinas presente en cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí en la zarzamora es de los que tiene más y eso se debe principalmente a que las antocianinas se llevan a acumular en lo que es la cascarita, en la parte externa, en la capa externa de las frutas, de manera que puedan proteger más a la fruta o al material vegetal en general de los radicales libres de oxígeno y también de los rayos ultravioleta, etcétera. Y bueno, por acá están los ejemplos. Este sería de zarzamora y de hecho también se ve la intensidad
de la coloración en la zarzamora es mucho más intensa que el de la fresa, por ejemplo, y es por la cantidad de antocianinas presentes allí. La granada también presenta antocianinas, la cebolla roja, el maíz morado, no sé si lo conocían, que presenta las mismas antocianinas que el maíz azul, pero en diferente proporción. Acá lo que significa esto es peso seco y este es peso fresco. Bueno, ahora nos ayuda, por favor, con esta pregunta que es investigar los cambios estructurales ocurridos en las antocianinas a pH ácido y a pH básico y los colores asociados. ¿Alguien del equipo 12, por favor? ¿Qué encontraron? Sí. A ver, permítame. Encontramos que las antocianinas cambian su coloración según el pH del medio. En pH ácido adquieren la estructura estable del catión flavilio rojo y cuando se incrementa el pH cambia su estructura electrónica hasta llegar a la formación de quinoidea azul. Y se oxida el flavilio, se produce una base carbonilo incolora. Los cambios fisiológicos durante la maduración del fruto llevan consigo alteraciones en el pH y, por lo tanto, modificaciones en el color del tejido vegetal. Muy bien, gracias. Entonces aquí, dependiendo del valor de pH, nosotros podemos encontrar a nuestros antocianinas o nuestras antocianidinas. Aquí serían antocianidinas porque están como glicosiladas. Acá están los carbohidratos. No está dibujada toda la cadena, pero ahí está indicada. Entonces serían antocianidinas. Podemos encontrarlas ya sea todos los grupos hidroxilo protonados en un pH muy ácido, menores a 3, en forma del catión flavilio. Y ese catión flavilio es el que va a presentar una coloración roja, como la que se da en fresas, etcétera. De hecho, esos alimentos suelen ser bastante ácidos. Cuando el pH aumenta, lo que ocurre es que se desprotona uno de los grupos hidroxilo y eso va a permitir que, aquí no se desprotona, aquí hay una reacción con agua y esa molécula de agua forma un hemicetal. Este hemicetal, al perder la conjugación que había entre el carbono y el oxígeno, va a generar una molécula incolora porque se pierde este efecto batocrómico debido al doble enlace que se encontraba aquí. Ese hemiacetal puede abrirse, puede abrir el ciclo y entonces generar a lo que sería la acetona y el alcohol. No sé si ustedes recuerdan, las reacciones de adición nucleofílica son reversibles, de modo que cuando se tiene este hemiacetal está en equilibrio con su forma abierta, como todos los azúcares. Y entonces puede generar las chalconas. Aquí es una chalcona porque es una acetona aromática alfa beta insaturada. Y esa chalcona puede encontrarse con una estereoquímica Z o con una estereoquímica E, que también aquí hay un equilibrio. Bueno, cuando aumenta más el pH y no se llega a dar esa reacción con el agua que se encuentra en el medio, lo que va a pasar ahora sí es que se va a desprotonar. Aquí se desprotona, por ejemplo, este oxígeno y genera un nuevo patrón de conjugación que tiene como consecuencia diferentes formaciones de tautómeros. Estos son todos los tautómeros que existen a pH entre 6 y 7 de esa base quinoidal neutra. Aquí se dice que es neutra porque en total no tiene carga. Vale. Y acá abajo se encuentra a un pH más alcalino todavía, que es de pH de 7, pH de 8, en donde podemos encontrar desprotonado tanto este oxígeno como este otro de acá. Y al cambiar el patrón de conjugación, vamos a también poder generar otros derivados tautoméricos que van a presentar una coloración azul. Se dice también que si el pH aumenta más
y se encuentra en un medio donde ese pH incrementó por la presencia de grupos hidróxido, se va a dar también la formación del hemicetal y la pérdida del color. Por eso se decía en la otra diapositiva que hay una pérdida de color a pHs básicos, porque hay una reacción en esta posición, donde se pierde conjugación y se pierde coloración. ¿Alguna duda de aquí, chicos? No, profesora. Por el momento no. Gracias. Entonces, aquí eso también lo podemos llegar a ver en un espectro de absorbancia de visible. Y ya este es para una antocianina, no es para mezclas. Y vemos que a pH que es ácido hay una mayor absorbancia, alrededor un poquito arriba de 500 nanómetros, y luego va disminuyendo conforme se va incrementando el pH y va cambiando ahora nuestro espectro. Ahora el espectro empieza a tener otro máximo, acá más arriba de 600 nanómetros, que es lo que se observa como el cambio en el color. Bueno, ya esta práctica a lo que nos vamos a referir es más bien a lo que son los copigmentos. Los copigmentos son compuestos que son capaces de intensificar o de cambiar el color que se presenta por alguna molécula debido a cierto tipo de interacciones. Estos copigmentos lo que se generan son interacciones no covalentes que permiten la formación de colores. Ahora, ¿por qué esto? Si nosotros nos podemos analizar lo que son las antocianinas por separado y cómo se comportan a diferentes valores de pH, de temperatura o bajo ciertas condiciones también cuando cambiamos el disolvente o cuando hay variaciones químicas como la presencia de oxidantes, la presencia de reductores, vamos a encontrar que esas antocianinas van a presentar cambios en su color, cambios en su estructura, pero que no se explican del todo o no explican del todo todos los matices que podemos encontrar con una sola antocianina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son esos complejos no covalentes los que van a explicar la formación de ciertos colores, la formación de ciertos matices. Cuando esto ocurre, en general, cuando hablamos de copigmentos, vamos a hablar que se dan con antocianinas o con antocianidinas o con derivados de antocianinas, como las proantocianinas o proantocianidinas. ¿Sale? Entonces, estos compuestos, las antocianinas y derivados, son compuestos que sí son coloridos, pero pueden llegar a interactuar con otros compuestos que no presenten color. Y esos compuestos que no presentan color, de manera general, van a tener en común que presentan sistemas conjugados de dobles enlaces pi, que son muy altamente conjugados y que le permiten interactuar con la antocianidina o con la antocianina. Y eso genera el cambio en el color que nosotros observamos. O sea, no se va a generar ningún enlace covalente, nada más es una interacción por ahí entre ellos. También se atribuye a veces a la presencia de donadores o aceptores de puentes de hidrógeno en esos copigmentos, en esos compuestos que tienen los sistemas pi conjugados, y por ello se dice que dentro de los compuestos que se utilizan más como pigmentos o que pueden generar más esta copigmentación, vamos a tener a lo que son las mismas antocianinas cuando interactúan entre sí y otros compuestos no coloridos como son taninos hidrolizables, ácidos fenólicos, alcaloides, flavonoides, aminoácidos, bases púricas, bases pirimidínicas, o sea, son muchísimos, ¿no? Las interacciones que podrían llegar a darse, porque la única condición es esto, que tengan altos sistemas con una alta conjugación. Y también los metales pueden llegar a participar en la formación de copigmentos porque pues estos también generan complejos no covalentes con las antocianinas. El resultado aquí es que va a haber un cambio en las propiedades ópticas, que es lo que les decía. Hay una intensificación y una modificación en el color. ¿Hay alguna duda, chicos? No más.
Entonces, vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿qué tipo de interacciones permiten la formación de un copigmento? ¿Nos ayuda alguien del equipo 8, por favor? Sí, profesora, ¿me escucha? Sí. Ok, nosotros encontramos que mediante complejos de coordinación, estos son los resultados de interacción de un átomo central con varias bases de Lewis y pares de electrones libres, que se conocen como agentes acomplejantes o ligandos. Esta interacción lleva a la formación de enlaces covalentes coordinados o dativos. Bien, nada más que se me adelantó, se fue hasta la formación de complejos de coordinación y estábamos en copigmentos apenas. Pero sí está bien su respuesta. A ver, ¿alguien que tenga las de copigmento? ¿O usted mismo? Chicos, a ver, ¿alguien del equipo 2? ¿No? ¿Alguien que haya encontrado esta? Ah, adelante, lo esperamos. ¿Cuál preguntó? Perdón. ¿Qué tipo de interacciones permiten la formación de un copigmento? Las moléculas que actúan como copigmento incluyen una gran variedad de compuestos, tales como polisacáridos, ácidos orgánicos, ácidos fenólicos, flavonoides y anticianos. Muy bien, antocianinas. ¿Por qué tipo de interacciones es que se forman los copigmentos? El equipo 6 encontró que se puede llevar a cabo por copigmentación intermolecular o también de manera intramolecular. Muy bien. Nada más allí. Vamos a ver. Sí, se puede dar por esos dos tipos. Muy bien. Nada más que esas interacciones que permiten que dos moléculas que son distintas entre sí o dentro de la misma molécula puedan interactuar de una forma atractiva. ¿Cuáles son? Si quieren, vamos a regresar un poquito a la orgánica para establecer esta respuesta de una manera más adecuada. Maestra, ay, perdón por interrumpirla. Es que yo encontré, bueno, nosotros del equipo 3 encontramos que las interacciones de la copigmentación, pues básicamente se basan en la interacción electrónica planar de los grupos cromóforos de las antocianinas como compuestos fenólicos y la formación de las estructuras complejas. No se realiza por enlaces se realiza por enlaces de baja energía, como las de tipo Van der Waals, y su estabilidad depende a la disposición de las moléculas del azúcar de la antocianina en la parte externa, como pueden ser uniones puentes de hidrógeno que impiden el acceso de agua al interior de estas. Muy bien, esas son las interacciones. Entonces, si nosotros pensamos así, ¿cómo es que dos moléculas del mismo tipo, de diferente tipo, pero aisladas entre sí, pueden interactuar entre ellas? Vamos a pensar que puede haber interacciones que son atractivas, interacciones que son repulsivas, y todas estas se definen por lo que ya habían revisado alguna vez en orgánica, que hay interacciones de Van der Waals, hay interacciones por fuerzas de dispersión de London, por ejemplo, hay fuerzas de Kisom, hay puentes de hidrógeno, interacciones ion-dipolo. Todas estas son las interacciones a las que se refería esta pregunta. ¿Cuál de todas esas son las que permiten la formación del copigmento? Acá ya decíamos, son interacciones no covalentes, son todas las que acabo de mencionar. Todas esas son interacciones no covalentes. Y ya su compañero nos especificaba algunas. Entonces son interacciones sobre todo hidrofóbicas, porque tienen muchos dobles enlaces carbono-carbono, entonces eso hace que tengan zonas altamente hidrofóbicas
y también interacciones entre los sistemas pi de los anillos aromáticos, que se llaman interacciones pi-pi. Entonces, ¿cómo van a interactuar? Se van a apilar. Las moléculas van a generar apilamientos por esas interacciones de los sistemas pi y pueden ser también, como nos indicaba su compañera, interacciones entre dos moléculas que son iguales, en donde llamamos una copigmentación intermolecular. O también podemos tener, que es una autoasociación, también aquí se le dice. También puede darse la copigmentación entre lo que sería una antocianina y el copigmento. Por ejemplo, en este caso, esta es la cianidina y esta también es otra cianidina. Puede interactuar dos de ellas así entre sí y generar al copigmento. O bien puede ser, aquí las dos tendrían color siendo el mismo tipo. Aquí es una cianidina también y esta cianidina presenta color, pero la quercetina no. La quercetina es blanca, que es esta que está acá dibujada abajo. Por acá le puse los carbonos en color azul para que se note la diferencia entre las dos moléculas y ya si se ponen a analizarla van a ver que también es diferente todo su patrón de sustitución. Pero pueden también apilarse una sobre otra por este tipo de interacciones, lo que permite también entonces la formación del copigmento. Y la otra es la que nos mencionaba su compañera también, que es una asociación intramolecular, que cuando tenemos aquí grupos acilo, por ejemplo, como en este caso que hay un éster, este es un grupo acilo, va a permitir que se doble la molécula de forma que uno de los anillos que tiene en el extremo interactúe con el resto de la secuencia de la antocianina. De modo que también en este caso se puede generar un pigmento, un copigmento. ¿Dudas de esta, chicos? No, profesora. Ok. La siguiente pregunta era investigar los tipos de agrupaciones que se pueden presentar teóricamente con los copigmentos en presencia y en ausencia de los metales. Aquí es más o menos lo que veíamos en la otra diapositiva y bueno, es un poquito complicado tal vez ahorita que me lo describan, entonces se los voy a poner. Hay asociaciones que son entre dos moléculas diferentes, que es como la que veíamos en la otra diapositiva. En este caso, lo que está aquí en rojo sería la antocianina y esto que está en amarillo sería el copigmento, que puede ser un flavonoide, puede ser la cafeína o puede ser alguna otra molécula con alta conjugación. Y aquí es una formación de un copigmento nada más por interacciones intermoleculares. Puede darse autoasociación de dos antocianinas que pueden ser iguales o pueden ser también distintas. Puede haber también estas copigmentaciones intramoleculares que hablábamos en la otra diapositiva y aquí hay varios casos. Por ejemplo, aquí estas antocianinas están acetiladas, entonces pueden generar, digamos, patrones en donde una molécula central de antocianina tenga unidos otros dos copigmentos mediante grupos acilo o nada más que esté unida a un copigmento con un solo grupo acilo, que es este caso. Puede darse una autoasociación de moléculas que son como esta de acá, en donde tenemos a una antocianina acilada con un copigmento y se pueden asociar también entre sí. Este es otro tipo de autoasociaciones. Y esta es otra en donde se intercalan. Entonces tenemos a un copigmento que tiene aquí un grupo que lo hace flexible, que puede ser el grupo acilo, por ejemplo, y que permite que se doble la molécula de manera que en el centro, así como un sándwich, se quede lo que sería la antocianina. Ese es otro copigmento. Otro sería una asociación intercalada, también de manera intermolecular. Esta sería una molécula, como la que está dibujada acá, y esta sería otra molécula, que en un extremo tiene a una antocianina y en el otro extremo tiene al copigmento. Lo mismo acá está, antocianina, copigmento. Todo lo que está aquí en blanquito serían los grupos acilo, que permiten la flexibilidad de la molécula. Y la última sería en caso de la presencia de metales.
esos metales se pueden llegar a coordinar o con los grupos acilo o directamente con el copigmento y con la antocianina. Aquí estaría con la antocianina y aquí también ocurre algo como lo que pasaba acá, nada más que en ausencia de este vínculo, el vínculo lo estaría dando el metal. Más o menos esto es lo que esperábamos que encontraran ustedes. ¿Alguna duda de esto, chicos? Por el momento no, profesora. Gracias. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Mencionar un ejemplo de copigmento distinto a los que se analizan en la práctica. Y nos va a ayudar alguien del equipo 5, por favor. ¿Alguno que hayan encontrado nada más entre qué y qué? Encontramos que puede ser, bueno, la quercetina, KMP-ferol, catequinas y ácido hidroxicinámicos, cafeico y caftárico. Muy bien. Entonces que de ahí, por ejemplo, esta práctica, vamos a hacer, bueno, pretendíamos hacer copigmentos con cafeína, pero como ya hicieron la práctica de quercetina en teoría para estas alturas, en una actividad presencial, también podríamos llegar a hacer un copigmento con esa quercetina. ¿Por qué se decidió poner así que el copigmento fuera con cafeína y no con quercetina? Porque de cafeína se extrae más. Entonces, de cafeína es más probable que tengan suficiente para realizar también esta práctica. Con quercetina, como es un metabolito secundario que se encuentra en menor proporción, entonces es posible que no hayan obtenido tanto y por eso no se decidió que fuera con eso, pero se podía hacer con ambos. ¿Alguien más que quiera comentar el ejemplo que encontró? ¿No? Ok. Entonces, por acá les pongo otro ejemplo que es de la comelina. La comelinina es un pigmento que se encuentra en unas florecitas azules que les llaman flor de maíz, que es cornflower. Y bueno, esa plantita, sus flores presentan una coloración azul característica que se atribuye a la formación de un copigmento y ese copigmento se da de una manera muy curiosa. Miren, por eso es que lo pongo aquí. Aquí es cómo se va ensamblando el copigmento. Esta sería la malonila guavanina, que es la antocianina. Acá lo que está en amarillo sería una flavocomelina y estos puntitos rojos son magnesio. Entonces, la antocianina se puede autoasociar, como lo que veíamos en la otra diapositiva, aquí en este caso, pero también se puede asociar con lo que sería la flavocomelina, que es el copigmento. Se pueden asociar también dos moléculas de la flavocomelina y puede esto resultar en un ensamblaje ya más complejo que se reduce o se puede simplificar a este diagrama, en donde se ven todas esas interacciones. Esta sería con la flavocomelina, estas serían las antocianinas y aquí sería la interacción de la antocianina con esta parte de lo que es el copigmento. Y aquí sería el metal. Entonces, el resultado de todo eso es que la plantita tenga una coloración azul que no se da, con un matiz que no se da comúnmente en los vegetales, que es este. Y de aquí pudieron haber puesto muchísimos ejemplos también. Por acá entonces vamos a ver la siguiente pregunta, que es ¿cómo se definen los complejos de coordinación? Por ahí su compañero que ya nos había dicho, si nos lo puede repetir, por favor. Sí, son las interacciones de un átomo central y una o varias bases de Lewis con pares de electrones libres que se conocen como agentes acomplejantes o ligandos. Esta interacción lleva a la formación de enlaces
es covalente, coordinado o dativo. Muy bien. Entonces aquí un complejo de coordinación se va a formar siempre a partir de una reacción ácido-base entre un ácido de Lewis y una base de Lewis. Y se van a unir las bases de Lewis, que son los ligandos, al átomo central metálico, que puede ser un ion también, que es el ácido de Lewis, mediante enlaces dativos o enlaces coordinados. Un ejemplo es el cisplatino, que está aquí dibujado. ¿Saben para qué se utiliza el cisplatino? No, profesora. Es uno de los fármacos más exitosos en el tratamiento de cáncer. Y es un complejo de coordinación, que es este que está aquí dibujado. Bueno, entonces la siguiente pregunta sería, ¿qué es un ligando o agente acomplejante? Y nos va a ayudar alguien del equipo 6, por favor. Hoy. Ya, perdón, es que había mucho ruido. Dijo que era un ligando, ¿verdad? Correcto. Ah, ok, bueno, nosotros encontramos que, bueno, también se les conocen como agentes acomplejantes y que viene de la palabra latín ligare, que significa unir, y son moléculas o iones que rodean el ion metálico en un complejo. Estos pueden ser normalmente aniones o moléculas polares y tienen al menos un par no compartido de electrones de valencia. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir lo que encontraron aquí como definición de ligando? Sí, el equipo 10 se encontró que son aniones o moléculas capaces de actuar como ligandos que deben poseer átomos que cuenten al menos con un par de electrones de valencia no compartidos. Estos átomos se encuentran en la esquina superior de la tabla periódica generalmente y los más importantes son el oxígeno, el nitrógeno y después tenemos al carbono, fósforo, azufre, cloro y flúor. Muy bien. Entonces, como que ambas definiciones son similares entre sí, ¿no? Y se complementan entre sí. Entonces, nosotros decimos que los ligandos son bases. Los ligandos siempre van a ser bases de Lewis porque tienen que tener al menos un par de electrones que le permita formar un enlace dativo o un enlace coordinado con el centro de coordinación, que es el metal central en el complejo de coordinación. Y aquí, como ya nos indican sus compañeros, puede tratarse de moléculas polares o bien de aniones. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿cómo se clasifican los ligandos y cuáles son las características de cada uno? Si me puede ayudar alguien del equipo 4, por favor. Sí, profesora, nosotros encontramos que están los monodentados, que son los ligantes que tienen solo un punto de unión al metal, como es el caso de algunas moléculas pequeñas. Tenemos como ejemplo el amoníaco. También tenemos los ligandos polidentados o quelatos. Estos son capaces de tener dos o más uniones simultáneamente bidentados, tridentados, tetradentados, entre otros. Y pues se tiene como ejemplo a los iones fosfato. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? ¿No? ¿Todos encontraron lo mismo? Bueno, entonces los ligandos nosotros los podemos clasificar de dos formas. Una en cuanto a la carga que presentan y la otra en cuanto al número de pares de electrones que pueden donar con el centro de coordinación. Cuando los clasificamos en cuanto a su carga, podemos encontrar que tenemos ligantes que son
aniónicos, como serían los halos, que son los halógenos, cloro, bromo, etcétera. Pueden ser grupos ciano o pueden ser grupos hidroxo. Todos estos tienen carga negativa y pueden ser también con más de una carga negativa. Los otros, los neutros, serían como el amonio, que aquí se llama amino cuando lo nombramos como un ligando, el aqua o acuo y el carbonilo. Estos son ejemplos también de ligandos que son neutros. Y los podemos clasificar en cuanto al número de pares de electrones que donan, como los que son monodentados, cuando donan solo un par de electrones. Y aquí podemos encontrar algunos que, aparte de donar un par de electrones, pueden actuar como puente. Entonces también por ahí a lo mejor encontraron esa definición de los ligandos de puente, que generan un enlace coordinado de un lado, pero sirven de puente con otra parte del complejo de coordinación. Encontramos también los que son ambidentados o bidentados, como la etilendiamina, el acetilacetato o el carbonato, por ejemplo. Aquí hay pares de electrones en todos estos átomos, que son los que se pueden coordinar. Encontramos a los polidentados, que tienen más de 2 pares de electrones sin compartir, que pueden participar en la formación del complejo de coordinación. Aquí hay otro ejemplo, que sería la trietilenamina. Los que son quelantes, que ya nos decían sus compañeros, que son secuestrantes de metales, y esa es una de las capacidades principales que van a presentar, en donde los ligandos tienen más de un donador, como en este caso, que están unidos entre sí mediante otros átomos, que pueden ser en general átomos de carbono, como lo que acá pasa. Este es el EDTA, que es el ácido etilendiamino tetracético, y es un quelante, es un ligando hexadentado. Este se utiliza mucho, por ejemplo, en el ablandamiento de aguas y también cuando llega a haber intoxicaciones por metales pesados, porque secuestra esos metales y es fácil entonces eliminarlos. Y el último tipo serían los macrocíclicos. En los macrocíclicos se tienen 9 o más miembros, y de allí 3 o más de los átomos son los que tienen la función de donadores de electrones para formar lo que ya sería el complejo de coordinación. Aquí en este caso les presento la que es una... se me olvidó el nombre, ahorita me acuerdo, ahorita les digo. Porfirina. Porfirina, sí, gracias. Aquí hay una porfirina. Profesora. Mande. Entonces los quelantes es como, ¿están dentro de los polidentados o sí tienen algo que los hace distinto a, o sea, como una característica muy específica que los hace como que estén en otra clasificación? Porque yo nomás los había encontrado así que eran polidentados o también en general se llamaban así quelantes. Los quelantes son una subcategoría de los polidentados. No sé si le respondo o la confundo. Sí. Gracias. No, de nada. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? Bueno, vamos a la siguiente pregunta, que es que buscaran las características que deben presentar los metales de uso común en la formación de complejos de coordinación. Y nos va a ayudar alguien del equipo 7, por favor. Equipo 7. ¿No? ¿Alguien del equipo 9, por favor? Profesora, perdón, es que pensé que iba a hablar mi compañero. No se preocupe, la escuchamos. Sí.
Bueno, dice que el metal central y los ligandos unidos a él constituyen la esfera de coordinación del complejo. El ion metálico, para atraer a los ligandos, como el agua en torno a sí mismo, se puede ver como una interacción ácido-base de Lewis. Y dice, casi todos los iones de metales de transición tienen una subcapa D parcialmente llena. Electrones D son electrones más externos del ion metálico. Muy bien. Entonces, de aquí que los metales que utilizamos comúnmente son todos ácidos de Lewis, o sea, son elementos o son especies capaces de aceptar pares de electrones sin compartir, y para ello necesitan la presencia de orbitales de valencia vacíos. Los que cumplen más con esto son los que nos mencionaba su compañera, los metales de transición, porque tienen orbitales D vacíos que pueden participar en la formación de esos complejos de coordinación. Muy bien. Ahora la siguiente pregunta sería, ¿cómo se determina la carga de un complejo de coordinación? ¿Alguien del equipo 11, por favor? Nadie del equipo 11. ¿Alguien del equipo 12, por favor? Sí. Equipo 11. Equipo 11, ok. Dice que la carga de un complejo es la suma de las cargas del metal central y de los ligandos que lo rodean. Muy bien. Y entonces allí podemos tener varios ejemplos. Por ejemplo, aquí hay un complejo de coordinación. Bueno, no sé si alguien más quiera participar. Por ahí alguien prendió su micrófono. Sí, maestra, soy del equipo 2. Es que nos preguntó también a nosotros. Y Ok. bueno, en general tenemos lo mismo. La carga de un complejo de coordinación es la suma de las cargas del metal central y de los ligandos. Gracias. Gracias, chicos. Muy bien. Sí, esa era la respuesta. Entonces, aquí lo que hacemos es, por ejemplo, tenemos un complejo de coordinación y se observa cuáles son las cargas del metal y de cada uno de los ligandos. Por ejemplo, aquí sería la plata es +1, los ligandos que son grupos amino, aquí se llaman, estos amoníacos, aquí les llamamos grupos amino en los complejos de coordinación, tienen carga 0. La suma aquí es +1 y este sería un complejo catiónico. Pero también podemos tener complejos aniónicos, como en este caso, donde la suma de las cargas es -1. O complejos neutros, donde la suma de las cargas es igual a 0, como en este caso. Y bueno, estos son ejemplos de cómo se calcula la carga de un complejo de coordinación. La siguiente pregunta sería investigar la estructura del complejo de coordinación que se puede formar entre la cafeína y un metal divalente. Y aquí nada más les voy a preguntar, ¿cuántas moléculas de cafeína se coordinan con los metales divalentes según lo que encontraron de esta estructura? ¿Alguien del equipo 8? Sí, profesora, es que no encontramos en sí el complejo de la cafeína con un metal divalente, lo encontramos de una molécula similar. ¿Y cuántos encontraron que se coordinaban? Dos, profesora. ¿2? Ok, más o menos. Sí. Por ahí, gracias. ¿Alguien que haya encontrado otra respuesta? El equipo 10, sí encontramos. ¿Sí me puede hablar un poquito más fuerte, por favor? Sí, claro, que del equipo 10 sí encontramos una estructura
que es un complejo de cafeína, adenina y tiosinato con algunos iones metálicos. En este caso, los iones metálicos que pueden fungir como centro de la esfera de coordinación sería el cobalto, el níquel, el cobre, el zinc y el cadmio. Y todos esos pues tienen la valencia 2. Muy bien, ¿y esos metales con cuántos de estos compuestos se complejan por vez? Con 3 me parece. Tengo la imagen, si quieres se la puedo presentar. A ver, déjeme salir de la pantalla para dejarlo compartir. Adelante. Ok. Sí, un segundo, nada más. ¿Sí me está dando la opción de compartir? Me parece que aquí sí está para todos la opción de compartir. Okay. Ok, listo, ya. General, esa está la estructura que encontramos. Ok. Entonces aquí son 4, ¿no? Que son todas esas flechitas. Sí, perdón, eran 4, pero me confundí porque precisamente están los tiosanatos aquí que están marcados, pero no está la estructura. Ajá. Bueno, muy bien, gracias. Sí, algo así es lo que tenían que proponer. Les vuelvo a compartir. ¿Me avisan si se mira, por favor? Sí, se ve perfecto. Muchas gracias. Entonces aquí los complejos con la cafeína y metales divalentes van así. Tenemos al metal central, que es el centro de coordinación, y alrededor de este encontramos a las moléculas de cafeína. Aquí lo que es importante, incluso si ustedes proponían el complejo de coordinación, aun cuando lo hayan puesto con nada más 2 moléculas de cafeína, es que sea este nitrógeno el que se coordina, porque ese es el que tiene a los pares de electrones disponibles para realizar esa coordinación, no los que tienen a los otros grupos metilo, ¿vale? En eso es en lo que me voy a fijar cuando haga la revisión de sus cuestionarios y de sus investigaciones previas, en cuál es el átomo de nitrógeno que pusieron que se coordinaba. Y aquí esta coordinación se puede dar con cobre, con hierro, con magnesio. Ahora, ¿por qué vienen estas preguntas de los complejos de coordinación? Porque cuando se forma un copigmento, esa presencia de metales puede influir también en la formación del copigmento. Entonces, para que tengamos más o menos la diferencia entre lo que sería el copigmento y lo que sería el complejo de coordinación, es que venía esta pregunta. Y también porque como copigmento en esta práctica se tenía contemplado utilizar a la cafeína. La cafeína puede formar ese tipo de complejos de coordinación. Entonces, ese tipo de complejos que se generan con esos metales como cobre, hierro, magnesio, etcétera, que son metales que se encuentran también en sistemas biológicos como los humanos, pueden llegar a contribuir en cierta medida a algunos de los efectos adversos que revisaron en la práctica pasada con el profesor del consumo de cafeína. Y vaya. ¿Hasta aquí dudas, chicos? No, profesor. Ok, gracias. Aquí sería dar algunos ejemplos de complejos de coordinación con metales que se encuentran en la naturaleza, así como su uso. Por ahí ayúdeme con la respuesta. Alguien del equipo 3, por favor. Sí, maestra. De esa parte, nosotros investigamos que, bueno, el pigmento de la clorofila, que está presente en los cloroplastos, en donde su metal de coordinación es el magnesio, y pues brinda una coloración verde que es característica de los tallos, las hojas, y esto es por el tipo de absorción de luz que nos refleja ese tono de color. Y también tenemos otro ejemplo que es la hemoglobina,
que es el pigmento rojo de la sangre, localizado obviamente en el eritrocito, y su metal que lo compone, el compuesto de coordinación, es el fierro, es el principal, y cuya función es fijar el oxígeno para hacer intercambiando en los pulmones por el dióxido de carbono. De hecho, nomás tenemos esos dos como ejemplos. Muy bien, chicos. Esos dos son los ejemplos que más se oyen, ¿no? Cuando hablamos de complejos de coordinación biológicos. Muy bien, nada más aquí el M, no es la hemoglobina en sí, es un grupo prostético, ¿vale? O sea, forma parte de lo que sería la hemoglobina. La hemoglobina ya es una proteína más compleja que está pues constituida por 4 unidades y la parte central, sí, la parte digamos que es la que participa en el intercambio de gases, es este grupo M. Pero muy bien, este es solo un cachito de la proteína completa, vaya, este sería nada más el grupo prostético. Y bueno, aparte de estos dos ejemplos, yo por acá les puse otro, que es el de los dedos de zinc. Los dedos de zinc es una parte de una proteína, que es un factor de transcripción, en donde el átomo de zinc, que es el que está aquí en azul, es el que va a participar en darle flexibilidad y en coordinarse con las hebras de ADN, permitiendo que éstas se puedan llegar a abrir en ciertos momentos determinados de la transcripción y que puedan hacerse procesos de transcripción, traducción, etc. No sé si hayan encontrado algún otro ejemplo que nos quieran compartir, chicos. ¿Alguien de otro equipo? ¿No? Bueno, entonces vamos ya a lo que sería la parte experimental. Aquí, alguien que sienta que no le he preguntado mucho a su equipo y que quiera participar. O yo les digo quién. ¿Alguien del equipo 5, por favor? Que me vaya diciendo cómo es el procedimiento que íbamos a realizar. Equipo 5. ¿No? Nadie del equipo 5. Equipo 1. Sí, profesora, voy. Dice, colocar los 5 gramos de las flores de Jamaica secas en un vaso de precipitados de 500 mililitros, añadir 300 mililitros de agua, calentar a ebullición por 5 minutos. Una vez pasado el tiempo, decantar el extracto acuoso, dividir la solución obtenida en 2 partes, añadir a una de las porciones ácido clorhídrico hasta ajustar a un pH de 1. A la otra porción, añadir citrato de sodio, el suficiente hasta obtener un pH de 6. Pesar 4 gramos de cafeína para la preparación de la solución de cafeína. Transferirla a un matraz volumétrico de 200 mililitros. Llevar al aforo utilizando agua como disolvente. Etiquetar 16 tubos de ensayo. Añadir a cada uno de ellos los analitos propuestos en la tabla. Determinar la absorbancia de cada una de las mezclas. Hacerlo en un espectrofotómetro de UV y espectro visible a longitud de onda de 500 nanómetros y 560 nanómetros. Utilizar agua como blancos para esta determinación y anotar los datos en la tabla. Bueno, muchas gracias. Vamos a regresar tantito para que me vayan diciendo para qué es cada una de los procesos. Aquí, ¿para qué se adiciona agua? ¿O por qué agua? ¿Es para realizar la extracción? Exacto. Aquí
los colorantes que se encuentran, las antocianinas, en realidad son antocianidinas. Están glucosiladas o están unidas a algún carbohidrato, de modo que van a ser solubles en un disolvente polar orgánico, disolvente polar prótico, como es el agua. Luego, ¿para qué se calienta? Para hacer más rápida la extracción. Más rápida y más que. ¿Eficiente? Exacto, más rápida y más eficiente nuestra extracción. Luego aquí lo separamos en dos partes, como el color depende del pH, entonces se iba a evaluar a un pH ácido y a un pH más cercano al neutro, que es el pH de 6. La cafeína, esta se iba a preparar porque este es el copigmento que se iba a evaluar. Y luego acá es un diseño de experimento similar al que veíamos cuando revisamos cristales líquidos. Aquí las cantidades son sugeridas y lo que se pretendía observar era, por ejemplo, aquí en este tubo nada más se tenía la mezcla de antocianinas, el puro extracto, y allí se iba a observar cómo era la coloración de ese extracto a pH 1 sin ninguna otra influencia. Ya en el que sigue se adicionaba cafeína, de modo que a ese mismo valor de pH teníamos que observar qué pasaba con el color, con la formación del copigmento, que iba a tener como consecuencia un cambio, ¿no?, en el color, que podía ser un desplazamiento batocrómico, ipsocrómico, hipercrómico o hipocrómico. Acá ya sería qué pasa con más cafeína, entonces estos podrían juntarse, digamos, en lugar de hacer dos tubos, podría realizarse un solo tubo para ver cuál es la influencia de la presencia de la cafeína, si se forma o no el copigmento. Y en este otro tubo es nada más ver la pura cafeína para que observen también que el color no depende de la presencia de ese componente por sí mismo, que ese componente es incoloro. Ya en los otros 4 tubos que siguen era lo mismo, nada más que con cloruro de magnesio, en donde el magnesio iba a ser el metal que se podía coordinar para la formación del copigmento, como sería por aquí. En este caso, en el de las antocianinas sin cafeína, a lo mejor podría generar una autoasociación mediada por metal. Acá en estos dos era una asociación del copigmento con la antocianina y con el metal, y en este caso sería ver si se formaba el complejo de coordinación entre la cafeína y el cloruro de magnesio, y si ese complejo a ese valor de pH podía llegar a absorber en el rango que se iba a analizar. Y luego se iba a repetir todo, pero a un pH más alto, a pH de 6, para ver la influencia de todos estos mismos factores, pero con menos iones hidróneo en el medio, en la solución. Ya el análisis espectroscópico se iba a realizar porque este nos iba a permitir ver pequeñas diferencias que a lo mejor visualmente no eran tan evidentes. Y para ello se sugiere el uso del espectrofotómetro de UV visible. En el laboratorio está bueno, a lo mejor no sé si ustedes lo conocen, está en el laboratorio 3, está un espectrofotómetro de UV visible de doble haz, que si nos lo prestaban era uno similar al que está aquí en pantalla. Es un lambda 25, creo que el que tenemos en el laboratorio. Este es un lambda 50, si no mal recuerdo. Y se iban a hacer las determinaciones a dos longitudes de onda, una a 500 nanómetros y otra a 560 nanómetros, que son en donde absorben las antocianinas, cianidinas sobre todo, como son las que están presentes en el extracto de Hibiscus sabdarifa. Ahora, si no nos prestaban también podíamos tener la opción de utilizar un espectrofotómetro nada más de visible de un solo haz. Este es muy similar al que tenemos también ahí en el laboratorio. Estos no sé si tuvieron la oportunidad de usarlos antes de que tuviéramos que empezar con los cursos a distancia. Estos son portátiles, estos sí nos los llegan a prestar más fácilmente y podíamos utilizarlo en lugar de este otro instrumento porque el rango en el que vamos a hacer el análisis es el rango del visible, entonces no necesitamos realmente el de ultravioleta, necesitamos este.
cualquiera de los dos podría habernos servido. Aquí esta a lo mejor es más complicado que me la respondieran, que es, según lo observado en sus resultados, qué tipo de efecto en cuanto a las variaciones de la lambda máxima ocurrían cuando se formaba el copigmento entre antocianinas y cafeína. El efecto que tenía que observarse es un efecto batocrómico y también un efecto hipercrómico. Y aquí hay una imagen que viene del artículo de donde surge esta práctica, en donde podemos observar que son soluciones de cianidina a pH 1 y a pH 6. Entonces aquí lo que hacen es aumentar la cantidad de cafeína presente. Por ejemplo, acá la cantidad de cafeína es más baja y acá es la mayor cantidad de cafeína y lo mismo ocurre en los tubos de acá abajo. Entonces, si lo notan, no sé si lo alcancen a apreciar en pantalla, va cambiándose el color. Aquí es una tonalidad más naranja, acá se va haciendo como más rosa, porque se empieza a formar el copigmento. Acá a pH 6, en la solución que está más diluida, es más bien transparente y conforme aumenta la cantidad de cafeína se observa una coloración un poco más moradita, como violeta. Eso es lo que esperábamos obtener. Y lo podíamos ver también en el espectro. Por ejemplo, si se hubiera hecho un barrido, hubiéramos apreciado que a mayor cantidad de cafeína iba a existir un efecto hipercrómico y también un efecto batocrómico. Acá estaría cuando ya hay una concentración de cafeína, la máxima que ellos analizaron es de 0.08 molar. Entonces aquí se ve, ¿no? El desplazamiento de la absorción de más o menos 500 nanómetros a 560 nanómetros, que son las dos longitudes de onda en las que íbamos a evaluar. De modo que nosotros hubiéramos visto que en los primeros tubos a lo mejor la absorción iba a ir aumentando y en este caso hubiéramos medido a 560, a 500 no se hubiera observado nada. Y bueno, este es otro ejemplo de lo que hubiéramos podido observar. Estas sí son antocianinas que se extrajeron de Hibiscus sabdarifa y aquí está nada más el extracto acuoso. Aquí está el extracto acuoso que tiene adicionado aparte tricloruro de aluminio, en donde ahí se forma el copigmento por la interacción con el metal, y aquí es con cafeína. Entonces lo que se observa en las personas que realizaron este artículo, que es lo que reportaron, es que el mayor efecto lo tiene la coordinación con el metal, no tanto con la cafeína. Bueno, eso es lo que esperábamos obtener. Y ya me parece que esta es la última pregunta, es indicar alguna aplicación que pueda darse a copigmentos. ¿Alguien que me quiera decir qué encontraron? Nosotros, el equipo 12, encontramos que algunas procianidinas procedentes de uva blanca para ser específico, tienen algunos copigmentos que contribuyen al incremento de la fracción de color. Bueno, esa es una muy obvia, ¿no? Pero también vimos que durante la fermentación puede preservar o conservar de mejor manera a los vinos. Y también protege los pigmentos de reacciones de pardeamiento. También influye en reacciones de oxidación, condensación y polimerización de sustancias fenólicas, porque disminuye la cinética de las reacciones que se producen durante el envejecimiento de los vinos. Muy bien, sobre todo es lo que está reportado, formación de copigmentos en vinos. Muy bien. ¿Alguien más que haya encontrado alguna otra cosa? Pues el equipo 2 también encontró, o sea, en relación al vino, y como efecto hipercrómico y efecto batocrómico, que sería un viraje de tonalidad hacia Muy colores bien. azulados. Muy bien, y eso también se puede asociar con la formación de proantocianidinas.
que son los que veíamos, que son los aductos de las antocianidinas. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? No, profesora. Bueno. En alimentos es sobre todo en donde se pueden utilizar los copigmentos. Por ejemplo, aquí yo les voy a indicar algunos que están reportados en artículos, que es en los jugos de fresa. Se ha observado que la adición de ácido clorogénico como copigmento puede resultar en un color que es más duradero, más resistente a factores como el pH, por ejemplo. En este caso es otro estudio que se hizo, que es en yogurts, en donde tienen, me parece hicieron el pigmento, lo obtuvieron a partir de extractos de Hibiscus abdarifa de Jamaica. Y en este caso le pusieron a uno lo que sería acetaldehído, que es este que tiene la A, piruvato y cafeína. ¿Para qué le pusieron esto? Miren, voy a regresar un poquito acá. Déjenme ver. ¿Cuál me sirve? Yo creo que esta me sirve. Aquí. Cuando la antocianina o la antocianidina reacciona con el acetaldehído, con el ácido pirúvico, lo que hace es formar acá un ciclo. Y entonces eso hace que la molécula sea más estable y de todos modos siga manteniendo el carácter colorido. De modo que muchas veces ustedes a lo mejor si se ponen a buscar un poquito más de lo que son las antocianinas, van a encontrar que estas son sensibles al pH y que con el tiempo se va degradando su color. Ahora, lo que hicieron aquí fue adicionar el acetaldehído y el ácido pirúvico para que esos formaran ese ciclo que les comento. Ya que se forma ese ciclo, se pierde en cierto sentido la reactividad de la molécula, o sea, se hace más estable y entonces es que se mantiene el color. Y aquí esos yogurts fueron almacenados un día, 14 días y 28 días y se nota que el color sigue siendo estable en cada uno de ellos. Y también se observó la influencia de la cafeína. En uno le pusieron una cantidad, no me acuerdo cuál era la que especificaron de cafeína, por ahí lo tengo si a alguien le interesará, nada más me manda mensaje y le indico. Le adicionan cafeína y ahí también se forma un copigmento y ese copigmento también estabiliza el color que presentan estas antocianinas en el yogurt. Después de ese tiempo de almacenamiento se siguen teniendo esa misma característica. Y la otra que también les voy a presentar es de estos jugos. Se ha observado que los jugos de ciruela, de fresa, de granada, con el paso del tiempo, dado que son termosensibles y también son fotosensibles, se va degradando el color, se van haciendo más claros o va cambiando el color que presentan. Entonces eso es un problema porque el consumidor ya no los quiere. Lo que hicieron en el artículo fue adicionar antocianinas que extrajeron de zanahoria negra y de granos de soya negra también. Y lo que se observa es que el copigmento que se forma entre estas antocianinas y las que provienen de estos materiales vegetales tiene mejores parámetros de estabilidad. Son más estables a lo que es la luz, a lo que es el calor y aparte van a presentar una mayor cantidad de antioxidantes porque estos, aparte de todas las antocianinas son antioxidantes y estas han presentado mejores características en ese sentido. De modo que también son mejores como antioxidantes y hay otros parámetros cromáticos que también se ven, digamos, mejorados. Se da un efecto batocrómico, se da un efecto hipercrómico, entonces incluso la intensidad del color es mejor cuando se añaden estas antocianinas. Y también al aumentar la cantidad de otros compuestos bioactivos se les puede considerar nutracéuticos. Entonces todas esas características son importantes ya en el producto que se vende. Y bueno, esa era toda la presentación. Dejo de compartirles pantalla. Creo que ahí ya no les comparto.
No, profesor. Ok. Bueno, no sé si tengan alguna duda, chicos. No, maestra. No, maestra. No, maestra. Sí, ahorita la subo a la plataforma. Ah, está bien, gracias. Bueno, me parece que para la siguiente semana, si no mal recuerdo, está programado lo que sería nuestro último examen parcial. Ya esta sería la última presentación del curso. No sé si hayan revisado el calendario. ¿Sí estoy bien o estoy equivocada? Sí, sí está bien. Sí, está bien. Es lo correcto, profesora. Bueno, entonces, pues esta sería la última presentación del curso. No sé, profesor, si para entregar calificaciones vamos también a reunirnos con ellos o se las vamos a compartir. Nada más sea su nota final. Me parecía bien que nos pudiéramos conectar rápidamente, si bien se los pudiéramos compartir en algún documento por el estilo, igual conectarnos nada más para cualquier aclaración que pueda haber, ¿no? Me parecería más adecuado. Bueno, pero ya no sería de carácter obligatorio el que se conectaran para revisar su calificación, ya no más sería para aclaraciones, yo pienso, no sé, profe. Sí, me parece bien. Bueno, entonces, si no tienen alguna duda de este tema, de los otros temas, pues ya con esto estaríamos concluyendo la parte en la que interactuamos entre nosotros en el curso. Espero que sí les haya resultado en algo, que les haya dejado algo más, que no sea nada más una materia que tenían que llevar porque viene curricularmente asignada. Y pues nada más eso, chicos. Muy bien, yo también de mi parte nada más decirles lo mismo. Espero que les haya gustado el curso. Entre yo y la profesora hemos hecho el esfuerzo de pues adaptar la materia para que pueda ser un poco más provechosa, si bien no podemos estar de manera presencial. Ojalá se hayan quedado al menos con algún dato interesante, etcétera, que les pueda servir, ¿no? Que realmente pues, es la intención, ¿no? Que puedan aprender. Y pues bueno, igual, gracias por su interés, ¿no? Y aporte de ustedes, que al final de cuentas, si ven la dinámica que manejamos a lo largo del semestre, requiere de que ustedes también preparen bien pues sus tareas para que sea enriquecedor y pues sea mejor la clase, ¿no? Y bueno, nada más eso. Muchas gracias. Muchas gracias, profesores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesores. Gracias, profe. De verdad, valoramos su trabajo. Gracias, profesores. Sí. Bueno, pues entonces, muchas gracias, chicos. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su esfuerzo. Gracias por su presencia aquí en las sesiones. Voy a prender la cámara ya nada más para despedirme de ustedes, para los que ya no tengan dudas o aclaraciones. Ahorita soy yo, para que si en algún momento necesitaran algo, pues sepan quién soy. Y no me despido, todavía faltan cosas por evaluar, faltan cosas por calificar. Y estaríamos en, no sé, unos 15 días, 3 semanas, ya dándoles las calificaciones finales. Ya de mi parte sería todo, entonces nos vemos, chicos. Y cualquier cosa estamos en comunicación ahí mediante el chat, por ejemplo, o mediante correo electrónico. Gracias. Sí, Hasta luego. Sí, profesora, muchísimas gracias. Gracias, maestra. Profesora. Muchísimas gracias. Gracias, semestre, gracias. Gracias, profesor. Linda tarde a todos. Que tengan bonita tarde, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.